Muy buenas, señores televidentes. Bienvenidos a Apostillas. Aristóteles decía que fue Hipódamos de Mileto el primero que construyó el Pireo en forma de damero. Lo que hoy llamamos la ciudad cuadrada tiene pues muy antigua data, se remonta a la época griega y sin duda también a la romana. Durante la Edad Media, los españoles, en el proceso de la Reconquista, tuvieron que construir y edificar muchísimas nuevas ciudades, y así aparecieron ciudades como Briviesca, Santa Fe o algunas otras de los reinos de Aragón, que en Mallorca, en el reino de Valencia, etcétera, fueron edificadas. Estas mismas ciudades y sus patrones llegaron a América, y aquí se construyó la famosa ciudad cuadrada, llenando todo el espacio americano desde California hasta la Patagonia. Para hablar sobre la ciudad iberoamericana, hemos convocado hoy a tres extraordinarios especialistas en el tema. En primer lugar, quiero presentarles al arquitecto Juan Gunter, conocido de todos ustedes, un gran conocedor de Lima, un gran conocedor de estos temas, a don Juan Manuel Ugarte Lespuru, director del Instituto de Cultura Hispánica y maestro pintor muy notable. Y finalmente, a mi izquierda, al arquitecto Javier Sota Nadal, buen amigo, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con ellos vamos a conversar sobre el tema que hoy nos ha convocado. Bueno, comenzaremos preguntando quizás al primero de los presentados, al arquitecto Gunter, ¿qué es esto de la ciudad en cuadrícula? ¿Qué es esto de la ciudad cuadrada? ¿Cómo la definiría? ¿Y cuál ha sido, de algún modo, su éxito en la América española, en Iberoamérica? Bueno, la ciudad cuadrada en verdad es producto de conquista generalmente. La ciudad cuadrada fue griega cuando Grecia ocupó los bordes del Mediterráneo, fue romana con el castrum cuando ocupó las Galias y Britania y también España. Fue ¿cómo se llama? La reconstrucción del sur de España, de Francia, perdón, destruida por Santo Domingo en la Guerra de las Malvinas, las famosas Bastidas. Fue también una reconquista de Francia sobre sus propias tierras, idea que fue llevada además por Exímenes a Barcelona y donde escribió el famoso libro que planteaba pues este tipo de ciudades, de la cual parece que los reyes católicos recogieron el ejemplo para Santa Fe y para Puerto Real, que son los dos ejemplos inmediatos, digamos, a la conquista americana y por lo tanto los prototipos que se traspasaron. Fue Nicolás de Obando casualmente en Santa Fe y posiblemente junto con Francisco Pizarro los que vieron esta ciudad fundada pues pocos años antes de la caída de Granada y que fueron los que trajeron esta idea a América. En América, lógicamente, tuvo un desarrollo especial, puesto que de alguna manera todas las cuadrículas no son iguales. La cuadrícula limeña, por ejemplo, es una cuadrícula muy distinta a la panameña o a la de Santiago, Chile. O de Caracas. O la de Caracas, que eran por las dimensiones de las parcelas. En Lima, Pizarro aparentemente quiso formar una ciudad de casas huerta, porque las parcelas tenían 4.000 metros cuadrados. Qué barbaridad, ¿no? Casi el doble de lo que tiene una parcela de un rico en Monterrico hoy día. Entonces, son variadas, pero todas dentro de esta misma organización.
Y prácticamente todas, incluyendo a Lima y sobre todo el Cusco, por ejemplo, fueron trazadas sobre poblaciones indígenas, lo que le dio una estructura muy especial. Si uno observa la ciudad de Lima, podríamos decir que Lima es cuadrada solamente en su 35%, el 65% es más bien indígena, sigue las calles Ancas o Quilca o el Jirón Miro Quesada, Cinco Esquinas, que son barrios más bien tortuosos. Y reticulares más que cuadriculares. Claro, ¿no? La cuadrícula está en el centro, pero claro, saliendo un poco del centro y confundiéndose un poco con estos caminos primitivos que existían antes ya de la fundación. Por lo tanto, amalgamándose. Entonces podríamos decir que más bien es una ciudad, Lima, por ejemplo, es una ciudad mestiza, 100%. El pueblo de Taurichusco, sobre el cual se puso una cuadrícula de 13 manzanas por 9, como dije que nunca se pudo desarrollar totalmente, trajo un intermedio, ese intermedio de los barrios altos y de las calles pues torcidas, por ejemplo el Jirón de la Unión, que también se tuerce y todo, que se acomodó pues a la distribución general del valle, en verdad, sobre caminos que ya encontraron. No hay que olvidar que los españoles recién construyen el primer camino a fines del siglo XVIII, en la época del virrey O'Higgins, que va a ser la carretera Lima-Callao, la avenida colonial actual, claro. Pero ellos seguían usando los caminos primitivos. Eran muy buenos caminos. Así es. A mí lo que me sorprende de estas ciudades son las grandes dimensiones, porque en realidad es cierto, o sea, las ciudades crecen a partir de las conquistas. El ejemplo griego, romano, el castrum romano es claro. Y lo mismo las bastidas francesas o el ejemplo de Ixmenis, que es un poco un ejemplo ideal, ¿no? El modelo de Ixmenis es muy ideal, ¿no? Es casi la ciudad franciscana por excelencia. Pero en América estos espacios se hacen enormes, porque la densidad demográfica de Europa es mucho más alta por kilómetro cuadrado de lo que puede ser en América. Entonces aquí gozamos de todos los privilegios, gozamos del primer privilegio para construir ciudades, que son los grandes espacios abiertos y las escasas poblaciones. Sí, al respecto, por ejemplo, está documentado que en el siglo XV habían 55 o 60 millones de habitantes en Europa, excluyendo Rusia y Turquía, 9 millones en Italia, Francia 14, Alemania 10, Inglaterra 3, España 8 millones. Entonces, efectivamente, esta densidad poblacional seguramente tiene que ver con el tamaño de los lotes. Claro, aquí los lotes son de 4.000 metros cuadrados, es casi todo un pueblo, ¿no? Son enormes. Es impensable, por ejemplo, ciudades como las ciudades navarras que fueron construidas como Viana, etcétera, los lotes son pequeñísimos, ¿no? Y la misma Santa Fe, ¿no? Son lotes muy pequeños comparados con los de Lima. ¿Eso a qué conduce, don Juan Manuel, estos lotes tan grandes? ¿A un esplendor urbano, a un esplendor de la arquitectura, de la belleza, de la forma? Yo creo que lo primero que podemos establecer es que la cuadrícula fue una imposición neta de tipo militar. Tanto es así que es una consecuencia del campamento militar romano. Claro. Es decir, fácil de defender colocando las armas o los armados en el centro cuadrículo donde están los poderes además, y luego las calles muy rectas, de manera que la artillería podía tranquilamente barrer. Por eso es que nuestra plaza se llama Plaza de Armas, porque en realidad primitivamente estuvo fortificada para prevenir los... Ahora, creo que también que esas cuadrículas aquí en Lima, como en cualquiera de otras de las ciudades, inclusive las de Europa, se modificaban en cuanto el terreno lo obligaba, porque donde hay un terreno tortuoso, un terreno anfractuoso, no se puede seguir pues con las líneas rectas de la cuadrícula. Por eso es que la cuadrícula, como dijo Guster, es muy pequeña, muy limitada al espacio, además, digamos, del tiro de cañón de la época, de lo que les podía ser útil a ellos para la defensa. Ahora, en cuanto al carácter mismo de la ciudad como consecuencia del hábitat, de lo que había sido o lo que era en el momento que se hace la conquista, yo no tengo muy clara idea si el pueblo se dice que tuvo Chaulo y Chusco alrededor de lo que es ahora la Plaza de Armas, era en realidad un poblado muy numeroso. Me imagino que más bien debe haber sido una habitación pequeña, debe haber sido poca gente. El Valle de Lima no fue muy poblado y además estaba muy dividido en una serie de etnias, todas diferentes entre ellas. Había, ya desde antes de que los españoles la funden, Lima es una especie de mezcolanza de gentes, de razas, de condiciones, de situaciones, lo que ha condicionado el carácter limeño. Nosotros no tenemos, y lo hemos heredado a través de otro coloniaje hasta nuestros días,
no tenemos una concepción de actuar en línea recta, somos fundamentalmente sinuosos. O sea que nuestras calles son rectas, pero nuestro temperamento curvo. Sí, absolutamente. Son rectas un cierto número de calles. El resto se vuelve como dice, tortuoso. Y esa mezcolanza de situaciones étnicas que se complica aquí con la llegada de españoles, la mayor parte de ellos andaluces o extremeños, pero también en el siglo XVI, si vemos las referencias de los cronistas, había griegos, alemanes, polacos, una serie de personajes provenientes de los muchos territorios que el imperio de Carlos V ocupaba, claro. Que como ustedes saben, él decía, en mi imperio no se pone nunca el sol, porque en cualquier momento del día o del año, el sol estaba siempre alumbrando una parte de lo que era el imperio español. Pero yo creo que usted habla de que la población de Taurichusco era muy pequeña, y creo que el arquitecto Juan Gunter no tiene las mismas opiniones sobre el poblamiento de Lima. No digo sobre la población de Taurichusco. Bueno, cuando llegaron los españoles, el valle tenía 150.000 habitantes. Es mucho. Estaba dividido en 3 unos. Uno estaba en Chorrillos, lo que se llamaba Armatambo, otro alrededor de Maranga y otro en Caraballo. Esos eran los 3 unos, de acuerdo a la organización incaica. Que eran 10.000 familias por uno. Así es. En Lima, de acuerdo a las probanzas de Gonzalo Pizarro de 1555, decía 4.000 varones, decía concretamente, cosa que fue refrendada en verdad por 24 testigos que estuvieron en esa época, entre las cuales está Inés Guaylas y otras personalidades muy importantes. O sea que 4.000 varones podría ser como menos 8.000 personas si dividimos varones entre hombres y mujeres, claro. O 20.000 si los varones eran cabezas de familia. Entonces, y dentro de este número 20.000, dentro de 150.000, no es un número tan grande tampoco. Tampoco. Es apenas pues el 11, el 12% de la población total del valle. Era un poblado bastante importante. Lo dicen las probanzas y lo dicen personas como Lizárraga y otros cronistas un poco más posteriores, ¿no? Pero que nos describen esta población que además va a ser desalojada y va a ser llevada al tiangués, dicen los españoles. Tiangués es mercado en lengua azteca, porque muchos de los conquistadores venían de México. Claro. Los llevan primero al tiangués y por último, alrededor de 1542-43, los llevan a Magdalena. A Magdalena van a ir apenas 300 varones. Dentro de estas... A mí me parece interesantísimo esto, el modo en que las ciudades fueron fundadas, o sea, no solamente Lima, ¿no? Yo creo que deberíamos hablar sobre el modo en que las ciudades eran fundadas e incluso cómo eran previamente concebidas, ¿no? La Lima de Pizarro, Mendoza de Pedro del Castillo, etcétera, cada una de ellas. Pero para conversar sobre este tema, volvemos en unos segundos con ustedes. El tema de las fundaciones es un tema que es sumamente interesante. Elegir un terreno, por ejemplo, ver si este terreno tiene los aires adecuados, es lo suficientemente adecuados para la salud y para la higiene, ¿no? Si tiene territorios o terrenos próximos de cultivo para poder mantener la ciudad, si está bien protegido, bien defendido, etcétera. Son temas que de alguna manera debían exigir al conquistador toda una serie de reflexiones y después trazar el plano y después fundar. O sea, todo esto de algún modo, Javier, debía suponer una serie de tareas que a nosotros nos resulta un poco difícil de entender ahora. ¿Tú qué piensas? Bueno, en los aspectos históricos, Hans Gunter y Juan Manuel Ugarte pueden expresarlos. Yo estaba dando algunas cifras, pero evidentemente unas cifras en un corte en el tiempo, ¿no? Siglo XV. Por ejemplo, París tenía 80.000 habitantes, Brujas 35.000, Amberes 50.000,
Colonia 40.000, Viena, Praga 20.000 y las 4 principales ciudades españolas, Barcelona, Córdoba, Sevilla y Granada, 40.000 en el siglo XV. Para tener una idea en relación a lo que planteaba Hans Günther de que este era el valle más poblado, efectivamente parece que esto es así. Lo que ha escrito Hans y otros corroboran que esa cifra entre 40.000 y 150.000 es factible. Pero aquí a mí me interesa dos aspectos. Un primer aspecto que lo trataré posteriormente, que cómo hay una modificación en la organización del espacio y del tiempo urbano, es decir, una modificación en la organización de la existencia finalmente. Pero la razón de esta cuadrícula se fundaba con un a priori conceptual. Sí. Evidentemente el cardo y el decumano, aunque los incas y los huari también ya tenían actitudes de planificación, y los arqueólogos descubren que hay presencia huari o inca allá donde encuentran trazas urbanas ortogonales. Pero en el caso de la ciudad de Iberoamericana había un trazado ortogonal, el trazado de Damero. Modernamente entendido ese trazado, se encuentra lo siguiente: las direcciones pregnantes, que es parte del urbanismo posmoderno. Dirección pregnante se refiere a que el hombre discurre mejor o entiende mejor adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Estas son las dimensiones pregnantes, existenciales, que hacen más fácil la vida. De otro lado, la institución de la propiedad privada. Evidentemente la institución de la propiedad privada, institución propia del mundo occidental del siglo XV, que se transpone a este modo de desarrollo económico, a esta formación social no capitalista, implicaba necesariamente una división del espacio que permitiera la institución de la propiedad privada, como un elemento implícito en este trazado. Permitía, por ejemplo, al conquistador dividir en 4 solares y otorgar en propiedad y con límites muy precisos esa propiedad. Y la otra cuestión también, aunque esto no es excluyente del trazado, no es excluyente del trazado de Damero, implicaba una polarización del espacio. La plaza de armas, que nos hablaba Juan Manuel Ugarte, la ubicación de centros importantes, la ordenación en general del espacio. Por eso me parece pertinente este libro que tienes, Félix, en la mesa, que se llama La ciudad hispanoamericana, el sueño de un orden. Y que lo vamos a comentar más tarde. Lo vamos a comentar más tarde. Sí. A mí me parece sumamente interesante lo que dices. Y antes Juan ha citado Ixmenis y yo he citado la ciudad ideal que él planteaba un poco como el ideal franciscano. Y también podríamos citar las fundaciones de tipo reducciones jesuíticas, por ejemplo, las misiones jesuíticas del Paraguay, o los hospitales pueblo de Vasco de Quiroga, en Michoacán, en México, donde también se da la forma ortogonal y el ordenamiento, muchas veces en cuadrícula o en retícula, dependiendo, ¿no es cierto? Se da este orden, esta búsqueda del orden, y donde la propiedad privada no existe, curiosamente. Es decir, la propiedad privada me parece muy importante, señalándolo en la ciudad, pero no, por ejemplo, en las misiones o en los hospitales pueblos, que son más bien utopías, pero que siguen el mismo modelo. Se agotan en sí mismas, pero siguen ese modelo. Pero hay una cosa que decía Juan Manuel Ugarte y que a mí sí me parece importante. La Plaza Mayor, la Plaza de Armas, no solo sirve de baterías de defensa. Ahí está el poder concentrado, el poder de la Iglesia, el poder del Estado y el Cabildo. O sea, la representación del poder de los ciudadanos, que no son necesariamente los que viven, sino los que poseen, y en este sentido tú llevas razón, los que poseen tierras en esta ciudad. Yo creo que Juan puede decirnos más sobre estas cosas, ¿no? Bueno, faltaba el otro poder, que es el comercio. Ah, claro, que estaba al frente que estaba al frente, efectivamente. En cuanto a lo que dice Javier, es cierto, Francisco Pizarro tiene la facultad de repartir no solamente solares, sino las tierras aldeañas. Y él entrega las chácaras, que se llamaban en esa época, a sus compañeros de conquista y algunas a los conventos. Pero también entrega indios, encomienda de indios. O sea que la propiedad después triple. Se entregaban de acuerdo a la importancia durante el proceso de la conquista. Pero encomienda de servicio, que es muy importante. Por supuesto, encomienda de servicio.
lo que sí es interesante es cuando uno analiza ya el caso concreto de Lima, que este reparto se hace de acuerdo a las necesidades propias de Francisco Pizarro, porque él, al instalarse en el Palacio de Taurichusco, se está instalando en el punto donde se hacía el reparto de agua de las tierras más fértiles del valle, que viene a ser la parte comprendida entre la actual Sanjón, Miraflores, Callao, Bellavista, Magdalena, etc. Es decir, la zona en que estamos en este momento. Ya. Esas tierras las reparte entre sus compañeros de armas. En cambio, las tierras sobre las cuales él no tenía ningún control, que eran regadas por el río Surco, un río Guari posiblemente, esas se las entrega a los conventos. A Santo Domingo le da Limatambo, sí, a los mercedarios le da Surquillo, y así sucesivamente. Y después vienen los jesuitas y se quedan con San Borja. Claro. O sea que el Francisco Pizarro ubica su capital, su centro de poder, en el mismo centro desde donde se distribuía el agua. Eso es un detalle que muchos historiadores han olvidado, que inclusive lo obliga a cambiar las leyes de fundación de ciudades para transportar en la plaza de armas del centro que debió haber existido hacia un extremo, porque la plaza de armas debió haber estado donde está la Merced. Claro. Si uno hace un cálculo, claro. cuadrícula y traza dos diagonales. Entonces Francisco Pizarro se ubica en un sitio en el cual, a pesar de repartir estas tierras a todos sus compañeros, él todavía tenía el manejo político del control del agua, que era pues en un sitio donde no llueve, importantísimo, ¿no? Este sentido de la propiedad, este sentido del dominio, además de sus compañeros, es todo un complejo que no se ha estudiado a fondo. Yo me preguntaba muchas veces por la... Mira, ese problema que tú has hablado, perdóname, Osof, es interesante porque Francisco Pizarro no lo inventó, lo hereda de Taurichusco. Taurichusco tenía también su señorío centrado al lado de las dos tomas, entre las dos tomas de agua importantes. Una que es la que está al lado del Palacio de Gobierno, donde queda desamparado más o menos, y la otra donde es la Rinconada de San Francisco. Ahí estaba la otra toma. Con esas dos tomas de agua se irrigaba una muy extensísima zona. Entonces Pizarro hereda de Taurichusco, que ya tenía el mismo sentido de geopolítica, de dominar por la administración del agua. Lo que yo decía es que a mí siempre me extrañó la excentricidad de la Plaza de Armas, porque la excentricidad de las plazas mayores en las ciudades españolas de América se explica cuando hay puerto. ¿No es cierto? La plaza está junto al puerto y ahí la excentricidad se explica en Cartagena de Indias, etcétera, o en La Habana. Pero no me lo explicaba en Lima. Ahora sí me lo he explicado. Y realmente me parece fascinante. Ahora, lo curioso es que el modelo limeño es copiado. En Buenos Aires, por ejemplo, cuando se funda Buenos Aires, se construye un castillete en el lugar de Pizarro y se hace excéntrica la ciudad. Se trazan 13 manzanas por 9, exactamente igual. Y en el acta de fundación dice a la peruana. O sea que la fundación de Buenos Aires se hizo a la peruana. Y ponemos un modelo. Porque el fuerte quedaba donde ahora está la Casa Rosada. Así es, ahí, la Casa Rosada. Digamos en la ribera del río. Y ponemos un modelo. Sobre el modelo que impone Lima, más bien vamos a volver con ustedes en unos momentos. Me decían mis invitados en el intermedio que Lima fue un gran centro de muchas cosas, gran centro de poder, capital del virreinato, más grande de América, y también centro de expansión de ideas, ¿no es cierto? De aquí partieron muchísimas ideas. Juan Gunter recordaba en el intermedio justamente que de aquí habían partido algunas ideas jesuíticas para las reducciones del Paraguay, etcétera, que de aquí se había cocinado de algún modo todo, pero también se cocinaron algunas ideas urbanas. Lima es, de hecho, la primera gran ciudad cuadrada en América. Así es. ¿No es cierto, Javier? Sí, evidentemente. Aunque yo no estaría en capacidad de señalar específicamente qué elementos del modelo se pusieron, pero lo que sí creo estar convencido, que evidentemente desde Vitruvio ya habían recomendaciones de cómo fundar ciudades, de qué manera, cómo orientarlas. Lo que decía en la conversación Juan Manuel Ugarte Lespuro, los aspectos ecológicos sanitarios de Lima, del damero de Pizarro,
que si uno observa con cuidado se da cuenta que en verano, por ejemplo, siempre una vereda de la calle está en sombra. Dicho de otra manera, siempre hay sol en una fachada. Y siempre y obviamente hay sol en la otra, lo cual permite, entre otras cosas, asoleamiento cuando conviene, y también permite al viandante discurrir con cuidado. Quiero señalar en este caso que las ciudades de fundación española son ciudades preconcebidas, con ideas y conceptos muy claros. Ya se ha hablado del poder militar, el poder civil, el poder religioso y el ejército como elementos que se polarizan en el espacio. Las parroquias también, Hans, ¿no es cierto? Articulan la ciudad, le dan dimensión. Alguien decía, por ejemplo, que en este momento la organización municipal de Lima ha colapsado totalmente. No tiene ningún sentido el municipio de Lima ni los municipios distritales. Realmente se ha heredado una estructura que ya no sirve para una metrópoli de 6 millones de habitantes. Tendríamos que hablar de otra cosa. Y yo soy tajante en esto, y además provocador, de decir que debemos pensar en otra forma de gobierno municipal. Ya no existe más. La organización municipal en su momento sí fue acorde. Sobre esto, Juan Manuel y Hans pueden yo no sé si fue acorde o no, porque habría que diferenciar un poco aquel cabildo inicial, ¿no es cierto?, que representaba a ciudadanos más o menos libres y que era más o menos democrático, y el otro cabildo, que es un poco el regimiento, el impuesto, o mejor dicho, aquel que es regido por regidores impuestos por el rey, y que son de alguna manera dependientes, por lo menos por favor, de la autoridad real, de una autoridad superior. ¿No es cierto? Aquí hemos pasado de nuevo al cabildo más antiguo, al cabildo democrático, al cabildo elegido por los representantes. Pero el cabildo de la colonia no tenía por qué ser necesariamente democrático. Yo no sé si... Félix, si me permites, Hans, por favor, para brevemente solamente, ¿no? Independientemente que fuera democrático, ¿no? Yo lo que digo es que la estructura estaba adecuada a la cantidad de masa que regía. Eso sí. Pero en este momento, ¿qué explicación me pueden dar a mi vecino, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, rector de la universidad, cuando no recoge ningún municipio lo que aparece como basura en la avenida Tupac Amaru? Porque hay una división entre un municipio y otro. Y nadie se responsabiliza. Claro, porque la demarcación distrital en una metrópoli y la demarcación provincial, esto de la región Callao y la región Lima, sinceramente es un absurdo desde el punto de vista racional. Debemos idear otras formas de gobierno ideas de Lima. Formas de gobierno más racionales, sí, más adecuadas. Pero no nos estamos escapando del tema, Félix. Yo creo que Lima, cuando se funda y en los 200 o 300 años posteriores, con las deficiencias que tiene, con ciudadanos de segunda categoría, con esclavos, de una u otra manera tenía una racionalidad que la hemos perdido en absoluto. Ahora sí, perdón. Sí, bueno, yo creo que ha sido muy puntualizador. Sí. Bueno, el cabildo originalmente, no originalmente, porque al comienzo se fundó con 6 regidores, después 8 y por último 12 llegó, claro, encontró su magnitud. Y de estos 12 regidores, 6 eran nombrados, lo que se llaman los regidores perpetuos, claro, que eran nombrados pues por el rey o por su representante, que a veces tenía autorización, a veces no. Y los otros 6 cargos, ¿no? eran elegidos indirectamente por los pobladores. Entonces teníamos un cierto equilibrio entre los cabildantes mestizos y los cabildantes perpetuos, que eran pues los más poderosos generalmente. Este cabildo era una organización muy flexible en el fondo. Se reelegía cada año, a fin de diciembre, generalmente se hacían las elecciones y se abría una especie de padrón en el cual todo el mundo podía de alguna manera opinar. Por supuesto que eso se iba decantando y llegaba pues al cabildo y se señalaba por último a los regidores más idóneos. ¿Y el alcalde cambiaba cada año también? También, sí, claro, por supuesto. El famoso paseo de los alcaldes. Claro, y además había otra cosa, ahí siempre habían 2 alcaldes, sí, un alcalde regidor perpetuo y un alcalde no perpetuo. Por ejemplo, los primeros alcaldes fueron pues, de Nicolás de Rivera el Viejo y Juan Tello. Claro. Uno representaba de alguna manera al pueblo y el otro representaba a las clases dominantes.
De una especie de cámara alta y cámara baja, Así es. reunidos en una sola... Pero siempre el municipio castellano tenía 2 alcaldes originalmente. Así es. ¿no? Es el que Bueno, está acá. eso fue una delegación en la Reconquista española que los reyes les dieron a los pueblos españoles para poderlos ganar su voluntad. Los llamaban los alcaldes ordinarios. Puesto que era muy difícil ganar pues a los condes, a los duques y a los marqueses. Ellos eran un poco más disolutos, eran más individualistas. En cambio, lo que quería España, el reino de España, era ganarse a la población. Y de esta manera le daban los famosos fueros, pues, Los fueros, el fuero claro. juzgo a los Claro, los fueros, poblados. los fueros que eran también de poblamiento. Originalmente, por el primer fuero, Claro. del que yo tengo noticias, si no recuerdo De mal, Alfonso X, el sabio, no, de la época de Sancho III, el mayor de Navarra, si no me equivoco. El ¿Fuero de Navarra? No, el fuero de Logroño, creo que es el primero, el Forum als Francos. Me parece que es el primero y me parece que es todavía de Sancho III el mayor, si no me equivoco. Es el más antiguo. Creo que es asturiano. O quizás de Alfonso VI, posteriormente de Castilla. Pero es de esa fecha, es de finales del siglo XI o de comienzos del XII. Son los primeros fueros. Y de ahí proceden todos los fueros, pero son fueros de poblamiento. Se le dan privilegios, de alguna manera, exenciones, a pobladores nuevos, generalmente franceses, que son repobladores, que tienen un poco el mismo sentido de los conquistadores acá, que son repobladores, ¿no? ¿Es cierto? Pero si me permites una pregunta a Hans y a Juan Manuel. Pero el tamaño de la organización y la férula, es decir, la capacidad de gobernar de ese primer cabildo, estaba adecuado con el tamaño, ¿no es cierto? Definitivamente. Y ahora, definitivamente, el tamaño es un Sobreponen. tamaño canceroso que ha hecho absolutamente insuficientes las estructuras de gobierno. Pero no es por el número de regidores, ¿no? No es. Pero antes Javier estaba diciendo una cosa interesante, el asunto de las parroquias. Claro. Yo pensé que su reflexión iba a ir un poco a decir, bueno, falló todo este sistema municipal de ahora, pero quedan las parroquias. Un poco pensé Bueno, eso. las Pero parroquias... fíjate que es interesante eso de las parroquias. Las parroquias de alguna manera nucleaban barrios, formas de población. y Pero no se daban olviden que las personalidad. parroquias también era una especie de fuente de poder. Claro. El clero siempre estaba dividido pues en el clero secular y el clero regular. Regular, Que seguía pues las reglas de San Benito de Nuria, ¿no? Y el secular, que era el mundano. El regular organizó los monasterios que fueron fuentes o centros de catequización de toda América del Sur, pero también fueron centros de organización de la sociedad limeña. Ahí se hacían pues las cofradías, las hermandades y todas estas instituciones que organizaban a la sociedad. Así es. Y los regulares se sentían un poco aislados, es decir, el arzobispo con toda su corte. Por eso es que comenzaron a fundar, a pesar de que Lima era todavía muy pequeñita, una serie de parroquias como San Sebastián, Santa Ana, San Marcelo y el mismo Sagrario, para poder tener también influencia en las mismas áreas en las cuales se habían dividido los monasterios de Lima. Y los monasterios ocupaban un área importantísima en la propiedad urbana, casi más que los... Es que los monasterios Santo pues, Domingo, eran San pues, Francisco eran colegio, inmensos. escuela, hospital, Eran eran todo. hasta hotel, servían pues de universidad, Pero servían además, para Félix, todas las funciones. Pero lo que se está describiéndose, qué importante, es el tejido social tan rico en ese momento, que articulaba todo, ¿no es cierto? Ese tejido social se ha deteriorado en algunos descompuesto. aspectos, pero se ha enriquecido en otros. Creo que los clubes de madres, los vasos de leche. los vasos de leche, son los nuevos fenómenos que surgen. Son las pero- cofradías de antes. Sí, Sí, pero de alguna ahora, manera, claro. evidentemente tenemos que plantear con seriedad la reestructuración del gobierno municipal. Creo que es absolutamente obsoleto el gobierno municipal con respecto al tamaño de los problemas de la ciudad de Lima. Creo que los planificadores hablaban hace unos años de los distritos de planeamiento. Es absurdo esto de los distritos. ¿De qué manera este continuo urbano puede ser gobernado? Creo yo lo siguiente, que el damero de Pizarro y el damero que fue creciendo mantuvo una relación orgánica, armónica entre forma de gobierno y tamaño. Y en un momento en la década del 60, creo, se rompe. Y Lima es una ciudad ingobernable por las estructuras actuales. Ahora Lima, y creo que los televidentes coincidirán con todos nosotros, resulta una ciudad no solamente ingobernable, sino que comienza a ser difícilmente vivible, o sea, difícil de vivir, de habitar, habitable, ¿no? Pero bueno, sobre este tema o sobre otros que vayan surgiendo en la conversación, volveremos dentro de unos minutos con ustedes.
Bueno, yo creo que lo que hemos estado conversando sobre la Lima de hoy, que podríamos repetir lo del México de hoy, del Caracas de hoy, Bogotá de hoy, quizás no tan dramáticamente, pero igualmente, está referido a un tema que ahora estaba yo pensando, y es que la ciudad iberoamericana, fue pensada en un tiempo, ¿no es cierto?, y para una sociedad que respondía a unas determinadas necesidades. Una sociedad que evidentemente no tenía el tramado social que hoy tiene tan complicado ni tan complejo, que no tenía la economía tan desarrollada como la de hoy, ni tan complicada, y que evidentemente no tenía el enorme peso demográfico que hoy tiene. En consecuencia, quizás lo que ha estado fallando en el último siglo ha sido el mismo modelo de la ciudad iberoamericana que primeramente se pensó y se ejecutó. Quizás lo que de algún modo está ocurriendo es que esta ciudad iberoamericana ha quedado en la historia, en el recuerdo, en la tradición, o si se quiere, en aquello que hay que conservar. Y aquello que hay que conservar es aquello que es antiguo y que puede no ser funcional para nuestras necesidades de hoy. ¿Es hoy funcional la ciudad iberoamericana? O sea, esta ciudad en cuadrícula, ortogonal, perfecta, esa ciudad que buscaba un orden, un determinado tipo de orden, pero que a lo mejor no es un orden que hoy busquemos, ¿no? Bueno, no creo que sea antifuncional por el mero hecho de haber sido trazado en cuadrícula, ¿no? El problema es otro, es que era una ciudad, una capital de un país campesino. Hoy día la mayor parte de la población se asienta en las grandes ciudades y ha trastocado totalmente la organización o el reparto social que existía en la época cuando se fundó. Entonces Lima ha pasado, como dice Javier Prado, pues en los últimos, Javier Soto, en los últimos años, de ser una ciudad bastante reducida. El índice de crecimiento pues es violentísimo. Llega primero a la época de Leguía, en Leguía hay un pequeño zócalo y después de Leguía comienza a subir violentamente. Es un cambio radical. Y es un crecimiento tan exageradamente acelerado que la ciudad no tiene tiempo de equiparse y de organizarse siquiera. Y todavía estamos inmersos en ese proceso. O sea que la antigua institución municipal ha quedado, como dice Javier, pues totalmente obsoleta. Es una ciudad totalmente ingobernable. Ahora, todo este problema entre comillas, que trae este crecimiento, yo creo que es un proceso que es, digamos, superable, como fue superable pues el Londres de Charles Dickens, claro, y el París de Los Miserables. Es superable, pero en el momento en el cual se encuentren pues la respuesta adecuada a un modelo, digamos, urbano que está creciendo pues de esta manera tan desaforada. Yo creo que el modelo debe profundizarse, estudiarse, encontrarse pues una forma, inclusive una forma de gobierno adecuada. Es indudable que la forma actual es totalmente obsoleta y además una organización que no dependa pues quizás de los distritos, sino de otro tipo de organizaciones populares o sociales que le den pues mucho más fortaleza a esta estructura política que debería gobernarnos. Claro, porque el asunto del que hablaba Javier, de los clubes de vaso de leche, clubes de madre, etcétera, que se parece de algún modo a las viejas cofradías de la colonia, el parecido que tienen realmente es que surgen desde abajo, como necesidad de organización de los grupos populares para solventar o resolver problemas inmediatos que atañen a determinados oficios, por ejemplo los artesanos, ¿no es cierto?, o a determinados grupos étnicos, ¿no?, como pueden ser algunas cofradías, algunas cosas de este tipo. Ahí es donde probablemente esté la respuesta.
Ahí es donde probablemente esté la respuesta, pero evidentemente Lima está descomponiéndose por ese lado, por el lado de la representación política y de la eficacia en el gobierno. Yo creo que el problema está, como arranca de lo que ha dicho Juan Gunter, que es muy cierto, pero está en una cosa que no existe ni en París, ni en Londres, ni en otras ciudades, y es que nosotros carecemos de la voluntad de querer resolver el problema. Entonces, cuando yo era presidente de la Junta Metropolitana en el año 62, encontramos 8 estudios de desarrollo de Lima. Entre ellos uno de 1896 de un francés soberbio en cuanto a las condiciones de la época. Ninguno de los 8, hasta el último, que es de José María Sert, este célebre arquitecto, se ha aplicado. No tenemos voluntad de enfrentar el problema, como se dice curiosamente, agarrando al toro por los cuernos, sino que nos vamos a lo sinuoso de lo que decía que Calancha del carácter limeño, fintas por los costados, por aquí y por allá, teniendo más en cuenta los intereses particulares de los propietarios urbanos que los intereses de la ciudad y de esos mismos propietarios, que sin darse cuenta venden la gallina de los huevos de oro, dejando que se destruya todo lo que debió ser una magnífica fuente de ingresos. Claro, eso ha ocurrido, por ejemplo, con muchas urbanizaciones edificadas sobre chacras, ¿no? O con algunas avenidas abiertas de la forma más absurda, ¿no? El caso de la avenida Bancayo, Tacna, ¿no? Félix, mirando el libro de Sueño de un Orden, veo un damero, y resulta que Manhattan es un damero, y que tiene una avenida que cruza en diagonal y que une todo este damero que se llama Broadway, y funciona perfectamente. Claro que hay algunos aspectos que no funcionan tanto, ¿no? Como la gente que no tiene casa, o la delincuencia, las drogas. Ese damero, por si acaso, es Caracas, ¿eh? Sí, efectivamente es Caracas. Entonces, no es condición del damero, es una condición de tamaño, creo yo. El damero, no hay fórmula ciertamente, puede expandirse, pero después de ciertos límites hay un salto dialéctico en que hay que imaginar otra forma de gobierno. Yo lo que estoy pensando es que lo que es obsoleto es la forma de gobierno, la manera en que se institucionaliza el gobierno, las atribuciones que tiene, de qué manera dispone, estando de acuerdo totalmente con lo que dice Juan Manuel Ugarte Lespuro, de que efectivamente nos ha faltado a los peruanos, a todos, voluntad de coincidir, voluntad de hacer ciudad, ¿no? A eso me refería. No creo que podamos achacarle a una forma ciertas condiciones de suyo inapropiadas. Creo que el damero es perfectamente compatible. Creo que además que los ambientes monumentales y los ambientes históricos son perfectamente compatibles con otra macroestructura que tendremos que crear y con otras formas de gobierno. Esto de los distritos de planeamiento, por ejemplo. ¿Cómo se va a resolver el problema de la basura en Lima? ¿Cada distrito lo va a resolver? ¿Solo el alcalde lo va a resolver? ¿Por votación de partidos políticos se puede resolver? Ciertamente esto no se puede resolver por esa vía. El agua en Lima. El problema de la seguridad. Ayer un político decía, o hace unos días decía lo siguiente, que el Estado hace cosas que no sabe hacer, de la misma manera que el sector privado hace cosas que no debe hacer. Por ejemplo, la seguridad en este momento ciudadana está siendo asumida por el sector privado y lo hace mal. Entonces, creo que hay una crisis de formas de gobierno. Lo estaba diciendo Roberto Abusada, creo, el que lo decía. Así es. ¿no? Claro, sí, llevas toda la razón del mundo, sí. Era Abusada. Ahora, me preocupa, yo creo que Javier lleva mucha razón en estas cosas, pero la ciudad iberoamericana, Lima, entre otras cosas, es una ciudad que también es, de alguna manera, víctima de un malentendido modernismo, de una mala forma de entender el desarrollo urbano, ¿no? Y sobre este último aspecto, que sería referido a la conservación, quisiera que tratáramos en el próximo bloque, cuando volvamos de nuevo con ustedes. ¿Conservar para qué? Yo creo que fue José Antonio Maraval el que alguna vez dijo que solo los pueblos que tienen sentido de futuro conservan.
conservan cosas, mantienen tradiciones. Y entonces, en este contexto, en el contexto de los pueblos que tienen sentido de futuro, tiene sentido la conservación, ¿no es cierto? Es decir, conservamos para los demás, para los que vienen después de nosotros, no por el prurito de que nos guste o no nos guste el pasado, como muchas veces piensa la gente, ¿no es cierto? Por eso yo hablaba antes de modernismo malentendido. Creo que destruir es no tener sentido de futuro, y construir cualquier cosa sobre algo que antes fue muy bello es simplemente no tener sentido de nada. ¿No es así? Entonces, ustedes, sobre todo ustedes dos, son dos grandes defensores de esta conservación. No en el mal sentido, sino en el buen sentido. O sea, vamos a decirlo, son buenos conservadores. ¿No es cierto? Mira, a mi modo de ver, lo que más le falta al Perú es un sentido de integridad. Y ese sentido de integridad generalmente se logra pues a través de un patrimonio común. Y creo yo muy firmemente que el patrimonio más importante que tiene el Perú y gran parte de Sudamérica es Lima. Mucho más importante que Machu Picchu, que es una ciudad muerta, que no se sabe ni, bueno, es bellísima por supuesto, pero no hay historia relacionada con Machu Picchu. En cambio en Lima sí vivieron pues todos nuestros patriotas, todos nuestros héroes, todos nuestros intelectuales. Era la única ciudad de Sudamérica que tenía universidad e imprenta. Por lo tanto, todos los intelectuales tarde o temprano recalaban acá y se quedaban en Lima. Lima fue pues un antro, un centro que en este momento debería ser una especie de libro de historia abierto para todos los peruanos, sobre todo para nuestra juventud. Entonces, preservar Lima no es por motivos, digamos, sentimentales de cómo era antes, sino para lograr un patrimonio que integre a los peruanos, es decir, bueno, la mayor parte de nuestra historia se ha y como has dicho hecho, antes, y a gran parte de los sudamericanos. Así es. De los iberoamericanos. Ahora, lo que tú dices, la segunda parte de la destrucción, es obvio que ha habido procesos, y dentro de la misma ciudad colonial ha habido procesos. Se han destruido edificios para construir otros, eso ya lo hacían los virreyes desde tiempos inmemoriales. No solamente eso, Lima sufrió pues 4 grandes terremotos claro, que destruyeron totalmente la Sobre ciudad todo el de y arrasaron el 1746, Callao, claro. lo borraron del mapa. Entonces Lima es una ciudad que ha tenido que acomodarse Y además a estas... ha sido siempre una ciudad de quincha y adobe. Que Claro, es más no, fácilmente pero si uno destruir. analiza la historia ya de la arquitectura, uno ve que al comienzo hay iglesias y construcciones de arcos de piedra y bóvedas de ladrillo, como Santo Domingo, pero que fue al primer terremoto, que fue en 1687, se vinieron abajo. tuvieron que reemplazarse pues por arcos de adobe, y por último en 1587, en 1600 y pico, se convirtieron en quincha. Y esta quincha, que era experimental, llamemos, a pesar de que era un material prehispánico, todavía dentro de la ciudad era experimental, comenzó a firmarse después del terremoto de 1746. ¿no? Ahí recién la quincha adquiere una Carta de ciudadanía. cuarta ciudadanía. Bueno, yo creo, Juan... Y esto dura hasta 1940. En 1940 se impone el ladrillo quincón y las columnas de concreto. Y se elimina y se prohíbe definitivamente la quincha. Yo creo que este es un tema que no tiene fin, pero el programa tiene fin, ¿no es cierto? Entonces, como todo en este mundo, todo termina, ¿no? Sic transit gloria mundi, como decían los latinos. Más bien en esta última parte del programa, y con mis invitados, yo quisiera mostrarles a todos ustedes 4 libros magníficos, y algunos de ellos quiero que me los comenten mis invitados, sobre todo Juan Manuel Ugarte, que me podría comentar después. Este libro de Lima, algunos de cuyos textos los escribió él. En primer lugar, quiero mostrarles El sueño de un orden. Este libro tan extraordinario, que ha sido editado por el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, este libro es en realidad un catálogo de una exposición que todos nosotros vimos y conocimos hace aproximadamente un año, ¿no es cierto? Trae excelentes planos de ciudades iberoamericanas que algunos de los cuales me gustaría mostrarles para que vieran ustedes la riqueza de estas ciudades, ¿no? Creo, si no me equivoco, si tú, Javier, puedes ver, creo que es Mendoza de Argentina.
plano hecho y firmado por mi paisano Pedro del Castillo. Buenos paisano Aires, mío. Buenos Buenos Aires. Ahora estoy viendo mal desde acá. Pero vean ustedes, cada uno de estos planos es magnífico. Bueno, además de este libro, me gustaría mostrarles, yo no sé si Juan Gunter querría comentar La Habana o Quito. Bueno, prefiero La Habana. La Habana. Entonces yo voy a mostrarles el libro de Quito, ¿no es cierto? Estos son estos 3 libros, los que tengo yo aquí de Quito, el que tiene Juan Manuel Ugarte de Lima y el que tiene Juan Gunter de La Habana, han sido editados por Cultura Hispánica, por Ediciones de Cultura Hispánica y el ICI, ¿no? Y se llama, la colección se llama Colección Ciudades Iberoamericanas, y me gustaría mostrarles a ustedes algunas bellísimas vistas de Quito, por ejemplo, que es una ciudad monumental, realmente impresionante. Cualquiera de las imágenes de Quito, que fue una de las grandes ciudades de América del Sur, junto con Lima, y Potosí, es soberbia, ¿no? Sus edificios son magníficos, etcétera. Sus muestras de arte colonial son verdaderamente extraordinarias. Bueno, yo dejo ahora con ustedes, para que comenten los libros, al arquitecto Juan Gunter y después a Juan Manuel Ugarte. Y antes de que Juan Gunter pase a comentar, le cedo un momento la palabra a Javier Sota. Sí, brevemente, esto sobre la modernidad. Tú has dicho que hay un malentendido en la modernidad. Yo diría más aún, que no conservar es no ser moderno. Así es. Porque A eso es a la lo que me conciencia refería histórica antes. moderna responde qué fuimos, qué somos y a dónde vamos. Es precisamente parte de la conciencia histórica moderna conservar. A eso me simplemente. refería antes cuando citaba Maraval, precisamente, que y estaba refiriéndome a un texto que, si no me equivoco, está en Antiguos y Modernos de Maraval, justamente refiriéndose a los procesos de modernización. Vamos a ver. Bueno, evidentemente el libro que se ha hecho sobre La Habana es un libro que nos muestra la belleza de este puerto que fue tan importante durante tan fortificado. la época de la colonia, y tan fortificado. Pero además, inmediatamente nos viene a la mente por qué La Habana tiene tantas cosas y Lima ha perdido tantas otras. Porque La Habana, en el fondo, era una península y la ciudad moderna se ha extendido por otro lado, por Varadero, etc. El Vedado, en cambio, Miramar. el caso de Lima es el problema de que el centro histórico de Lima se ha mantenido como el centro de la ciudad y casi el único abastecedor de servicios para una enorme población calculada en 1,5 millones, 2 millones de habitantes que diariamente tienen que visitarla, aunque sea para comprar una aspirina. El centro. El 90% de los micros pasan por el centro de Lima. Todas las academias importantes preuniversitarias están en el centro de Lima, etc. Es decir, el centro de Lima se está perdiendo desgraciadamente por su sobreuso o superuso o abuso que se hace del centro. En cambio, La Habana ha podido mantenerse un poco al margen, lo que ha pasado con Cartagena, con San Juan de Puerto Rico y otras ciudades, en que la ciudad fue dejada de lado de los empresarios, de los señores pues, que invertían y destruían y construían avenidas para tener grandes edificios, etcétera. Lima no, desgraciadamente Bueno, no. ¿Y qué pasó con Lima, don Juan Manuel? ¿Usted puede contarnos a partir de su Bueno, libro, que tiene textos suyos? Este libro, cuando Manuel Méndez vino a Lima, que es un fotógrafo hispano-peruano, mitad español, ¿Lo podríamos mostrar, don Juan Manuel? ¿Me permite ahí mostrarlo? Y me pidió que lo acompañara para elegir lugares. Elegimos, claro, las partes más importantes, pero Lima tiene aún todavía hoy una serie de monumentos prehispánicos, virreinales y republicanos casi desconocidos. Solamente los eruditos, los interesados saben de ellos, ¿no? La mayoría no. Voy a hacer un comercial para mi libro próximo que va a salir, que se llama Lima Incógnita, que habla de esos monumentos, no de los conocidos. Pero lo que ha dicho Juan Gunter es la absoluta verdad, y coincide con lo que dice nuestro amigo aquí el arquitecto, que mientras no se saque de Lima el centro de gravitación y se lleve a otra ciudad, como ha pasado en Nueva York. En Nueva York, que tú has hablado de ella, el Bowery fue el gran barrio central en el siglo pasado, hoy día es un arrabal casi. De ahí siguió a Broadway.
Después de Broadway pasaba a Out Broadway, fuera de Broadway, y ahora está alrededor entre la calle 50 y la calle 70. Es decir, el centro palpitante de la ciudad ha ido corriéndose a lo largo de la... Es un tablero de ajedrez, Nueva York también, ¿no? Como tú lo has dicho. Pero ha ido corriéndose, y entonces lo poco que podría haber conservado, se ha conservado. En Lima, que debíamos haber conservado mucho, no hay que olvidar lo que dijo Vicuña Maquena, un chileno que no fue nada amigo nuestro, y que sin embargo dice, Lima era la segunda ciudad del mundo español. Así es. Es decir, después de en un tiempo fue la concentración de todo, porque desde Lima se distribuía todo hasta Venezuela, hasta Colombia, a pesar del puerto de Cartagena de Indias, pero sobre todo a Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y en el Brasil. Yo he visto en Pernambuco, en Brasil, pinturas coloniales peruanas, ¿no?, llevadas en el siglo XVII en iglesias. Yo creo que fuimos en algún momento uno de los centros del mundo. Ya no lo somos más. Del mundo americano. Del mundo americano, pero uno de los centros del mundo. O sea, en aquel tiempo América también era parte de ese mundo, se integraba y era una gran parte del mundo. Bueno, yo realmente siento mucho, lo digo con absoluta sinceridad, el tener que despedir aquí el programa. Me hubiera gustado continuar con él porque realmente el tema es extenso y da para mucho. Yo no tengo otra cosa que hacer ya, sino agradecer al arquitecto Juan Gunter, a usted, don Juan Manuel, y a Javier Sota Nadal, su participación en este programa, y despedirme de ustedes hasta el próximo día, por esta misma antena y a esta misma hora.